Y pasamos al tercer caso, que lo va a presentar Manuel Martínez Sellés, del Hospital Gregorio Marañón, que es un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Manuel. Gracias. Yo voy a cambiar un poco el chip de la reunión porque soy el primero que no voy a hablar de cardiopatía isquémica, me voy a centrar en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca sistólica. Sistólica, un poco se ha hablado antes de la importancia de descubrir nuevos fármacos que mejoren el pronóstico de la insuficiencia cardíaca diastólica, que hoy por hoy todavía no los tenemos, pero sí está en marcha actualmente un estudio en el cual nosotros estamos participando con ivabradina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, y de hecho los estudios experimentales pues la verdad es que aportan mucha esperanza respecto a la que pueda ser una futura indicación de este fármaco. Bien, el caso que voy a presentar es una mujer de 76 años sin factores de riesgo cardiovascular. Su historia cardiológica empezó hace aproximadamente un año y esta paciente pues ingresó por insuficiencia cardíaca, fue el primer ingreso que tuvo, y tenía coronarias normales, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo hace un año y que se repitió un año después del último ingreso, fue un mes antes del ingreso actual, en el cual se mantenía esta fracción de eyección, y la paciente desde este primer ingreso por insuficiencia cardíaca pues se mantenía estable en una clase funcional 2/4 de la NIJA. Como único antecedente personal de interés, estaba operado de un cáncer de mama, pero ya hacía 15 años de la cirugía y estaba en remisión completa. El tratamiento habitual de esta paciente era carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas, que era la dosis máxima que había tolerado, lisinopril 20 miligramos diarios y furosemida 40 miligramos por la mañana y 40 miligramos a mediodía. Bien, esta mujer de 76 años, como hemos visto, tiene este tratamiento, tiene una insuficiencia cardíaca sistólica sintomática porque está en clase funcional 2/4, y yo creo que la primera pregunta que nos podríamos plantear es si el tratamiento está optimizado o si podríamos añadirle algún fármaco más. Hay que recordar que todo paciente con disfunción sistólica necesita IECAs y betabloqueantes, que ella sí está recibiendo, pero además en todos los pacientes que están sintomáticos, además de diuréticos, necesitamos añadirles antagonistas de la aldosterona, y posiblemente pues esta sería una indicación clara en esta paciente y por lo tanto pues un tratamiento que debería de estar recibiendo, porque de forma clara en los pacientes que están en clase 2 a los que añadimos antagonistas de la aldosterona pues mejoramos su supervivencia. Bien, el motivo del ingreso actual es una disnea progresiva hasta hacerse la clase 2 en clase 3. La paciente empieza con disnea de mínimos esfuerzos. Hay que tener en cuenta la fecha del ingreso. Esta es una paciente que vino en Nochebuena a nuestro centro, y ella comentaba que lógicamente en esas fechas pues se había pasado del consumo de sal, además tenía 8 nietos que estaban en su casa en ese momento, y bueno, esto había hecho que olvidase tomar la furosemida. La paciente tenía una tensión arterial de 110/75, estaba a 84 latidos por minuto y tenía datos de congestión, compresión venosa yugular ligeramente elevada, crepitantes bivasales y edemas maleolares bilaterales. Luego veremos el electrocardiograma y la radiografía, y la analítica, la verdad es que lo único destacable es que tenía un BNP elevado de 1400. El electrocardiograma estaba a ritmo sinusal, 84 latidos por minuto, con un bloqueo completo de rama izquierda y un QRS de 140 milisegundos. Y aquí tenemos la radiografía que efectivamente demuestra claros datos de acúmulo de edema pulmonar en esta paciente. Vamos, una paciente con insuficiencia cardíaca crónica, no parece no de etiología isquémica, que estaba relativamente estable con tratamiento con diuréticos, IECAs y betabloqueantes. Planteaste la posibilidad de incluir espironolactona o eplerenona, un antialdosterónico, su esquema terapéutico, y que se descompensa en relación a abandono de la medicación, probablemente a transgresión dietética también, es decir, a un mayor consumo de sal, y
bueno, un poco... y esto venía un comentario, tú hemos puesto aquí una cifra de BNP, porque mucha gente utiliza NT pro BNP, y la importancia de ver que los valores no son los mismos y el punto de corte es diferente. Yo creo que esto es muy importante, porque quizás la mayoría de los hospitales y de los centros, incluso de salud en España, utilizan NT pro BNP, pero hay algunos que utilizan BNP y hay que tener en cuenta que son cifras muy diferentes, ¿no? Nosotros, como tenemos la suerte de tener ambos en nuestro centro, pues tenemos mucha experiencia, porque de hecho hay muchas veces el típico protocolo de Marañón que a los pacientes les piden ambos, ¿no? Entonces, efectivamente, las cifras de BNP, las cifras normales, las cifras patológicas en situaciones de insuficiencia cardíaca o de descompensación de insuficiencia cardíaca son más bajas para el BNP. El BNP, pues estamos hablando de cifras a lo mejor que podemos considerar normales hasta 100, mientras que el NT pro BNP podemos llegar hasta 300 o incluso en pacientes ancianos, pues en algunos casos hasta 600, mientras que en el BNP las cifras normales son más bajas y también cuando se produce la descompensación las cifras que obtenemos son más bajas que con el NT pro BNP. En cualquier caso, pues esta sí es una cifra que sin ser enorme, pues una cifra claramente patológica. Hay varios comentarios aquí en el chat. Uno, si recibió tratamiento del cáncer de mama con esta combinación de adriamicina, trastuzumab. No, como he comentado, la paciente se operó del cáncer de mama hace tiempo, hace 15 años, únicamente recibió cirugía, no se le dio tratamiento ni con quimio ni con radioterapia y de hecho ya había sido dada de alta por parte de los oncólogos con remisión completa y en este caso el motivo de la disfunción sistólica no era el tratamiento previo con quimioterapia, tenía una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, como ya se ha comentado, la paciente tenía coronarias normales y muchas de las miocardiopatías dilatadas de origen no isquémico al final les ponemos el apellido de idiopática, que lo que significa es que no sabemos por qué los pacientes tienen esta disfunción sistólica, pero en el caso de esta paciente, tratamiento previo con quimioterapia no era la causa de la disfunción sistólica. También hay varios comentarios de que es mucho diurético, poco potasio, pero supongo que el potasio, el paciente estaba tratado con una dosis considerable de un IECA y entonces seguramente el potasio sería normal. Sí, y como digo, todos los análisis, salvo el péptido natriurético, el BNP, estaban dentro de la normalidad. Nosotros habitualmente cuando los pacientes están con dosis altas de IECAS y les tratamos con 1 o 2 comprimidos de furosemida al día, no solemos añadir fármacos para el potasio, salvo, como se ha dicho, los antagonistas de la aldosterona, pero los añadimos no porque sean ahorradores del potasio, sino porque creemos que mejoran el pronóstico de los pacientes. Si el paciente está con dosis altas de IECAS o de ADA2, muchas veces eso, con una dosis baja o normal de furosemida, yo creo que no hace falta añadir suplementos extras de potasio y no lo solemos hacer. Y máxime cuando se le pone un antialdosterónico, que ahí es una de las razones, porque a veces ves a pacientes tomando suplementos de potasio, tomando antialdosterónicos, hay IECAS, y entonces el problema de la hiperpotasemia a veces es terapéutico inducida, ¿no? Podemos continuar, ¿sí? Bien, la paciente en urgencias se la trató con furosemida, tuvo una buena respuesta y ahí nos planteamos un poco 3 posibilidades. La primera sería ingresar a la paciente, la segunda sería dejarla 24 horas en urgencias y ver la evolución. Estas 24 horas significarían que la paciente pasaba Nochebuena y Navidad en urgencias, con lo cual pues eran unas fechas un poco peculiares. Y la tercera, un poco también por las fechas en las que estábamos, era plantearnos el alta. Es verdad que la paciente tenía disnea de mínimos esfuerzos, la radiografía tenía datos de muy claro edema alveolar y al final pues se decidió a ingreso, aunque posiblemente las otras opciones, dada la respuesta buena que había tenido al tratamiento diurético y la descompensación. Antes se ha comentado que en el norte de España la causa más frecuente de descompensación son las infecciones respiratorias. Aquí yo creo que estamos más por los incumplimientos terapéuticos y dietéticos. También las infecciones respiratorias son una causa frecuente de descompensación, pero tenemos muchos pacientes pues, que al dejar de tomar la medicación o se les olvida la medicación aumentan el consumo de sal, como le había pasado a esta paciente en estas fechas, pues es una causa relativamente frecuente de descompensación. La paciente la ingresamos y como en todos los pacientes, como se ha comentado antes, pues se plantea el qué hacer con el beta bloqueante, ¿no? Una opción
que también en un caso previo se ha comentado que muchos médicos de urgencias pues tienen la tendencia a retirar los betabloqueantes de estos pacientes. La otra opción sería bajar la dosis y, por último, la tercera opción es mantener la dosis. Nosotros nos decantamos por esta última opción. Ya he comentado que es una paciente que llevaba tiempo con esa dosis de betabloqueante y que estaba estable, y posiblemente el motivo de la descompensación tenía más que ver con el incumplimiento dietético y el olvido de las tomas de furosemida. Además, como también he comentado, nosotros estudiamos este problema y vimos que retirar betabloqueante por insuficiencia cardíaca, por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, en nuestro centro es relativamente excepcional. Cuando retiramos el betabloqueante en pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, suele ser por otros motivos y, por lo tanto, nuestra tendencia, como he dicho antes, es a no retirar, incluso a titular el betabloqueante en estos pacientes, porque lo que sí hemos visto es que la dosis de carvedilol y también de otros betabloqueantes, digo carvedilol porque es el betabloqueante que más usamos nosotros, la dosis alta se correlaciona mucho con la dosis final que tiene el paciente y, por lo tanto, intentamos que el paciente, cuando sale del hospital, se vaya con la dosis más alta posible, y en esta paciente no retiramos el betabloqueante y mantuvimos el tratamiento. A las 48 horas, de hecho, la paciente ya estaba eupneica, ya no tenía datos de congestión, estaba caminando por la planta sidisnea con una situación muy parecida a su situación basal. Le repetimos el electrocardiograma, que no mostraba cambios, persistía en ritmo sinusal, 84 latidos por minuto, y bueno, nos planteamos qué hacer con esta paciente. No sabemos si es extraño que una paciente betabloqueada siga a 84 latidos por minuto. Una opción sería que no se estuviese tomando el betabloqueante, pero vamos, en el hospital sería raro. Otra opción sería que la paciente, estando estable, pues no nos cuadre que siga con estas frecuencias cardíacas y que esto pues haya que buscar algún motivo para que siga con frecuencias cardíacas altas. Y la última opción es que esto simplemente indica que esta paciente tiene más riesgo de eventos cardiovasculares, en concreto de descompensaciones y de muerte por insuficiencia cardíaca. Y nosotros nos decantamos por esta opción, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que los pacientes tratados por insuficiencia cardíaca tienen la frecuencia cardíaca controlada, pero la verdad es que esto no es cierto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en el MAGIC. El MAGIC es el mayor metaanálisis que se ha realizado en insuficiencia cardíaca. Son casi 42.000 pacientes, ¿no? Como se ve en la diapositiva, de estos 42.000 pacientes, cuando fuimos a ver la frecuencia cardíaca que tenían, la frecuencia cardíaca media en estos 42.000 pacientes, está en torno a 80 latidos por minuto. Todos ellos pacientes con insuficiencia cardíaca tratados. Con lo cual, pues uno dice, va a ser cierto que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca siguen estando con frecuencias cardíacas elevadas. A veces pensamos, bueno, esto es que a lo mejor estos pacientes no están bien tratados, o a lo mejor si el paciente ya está beta bloqueado, la frecuencia cardíaca no es tan importante. Como nos demostró el estudio CIBIS-2, incluso en los pacientes beta bloqueados, que están en las columnas en azul, pues mayor frecuencia cardíaca se asocia a mayor mortalidad. Estoy hablando pues del endpoint más fuerte que podemos exigir: mayor frecuencia cardíaca, mayor mortalidad al año. Y esto sucedía en el grupo placebo, pero también en el grupo tratado con bisoprolol. Bueno, se puede decir, esto es un estudio antiguo, hoy en día los pacientes están mejor tratados, pero nosotros fuimos a ver qué pasaba en nuestro centro. En un estudio que estamos haciendo en miocardiopatía dilatada con resonancia magnética, que lo estamos haciendo por otro motivo, pero teníamos los datos de todos los pacientes. Eran solo 66 pacientes, pero todos estaban bien tratados, todos en ritmo sinusal, con disfunción sistólica severa, y solo había un paciente que no recibía betabloqueantes, pero claro, ese paciente no recibía betabloqueantes por bradicardia, con lo cual pues no debería inclinar mucho la balanza hacia frecuencias cardíacas altas. Y además, las dosis que recibían los pacientes, ya he comentado antes que casi todos en mi centro están con carvedilol, pues la dosis diaria media era de 34 miligramos, que no está mal, es una dosis que está bastante cercana a la dosis objetivo. Pues bien, la mayoría de los pacientes, pese a estar betabloqueados o no estar betabloqueados por bradicardia, pues la mayoría, más del 60%, tenían frecuencias cardíacas de 70 o superiores. Es decir, pese a que betabloqueemos a nuestros pacientes, sigue habiendo un grupo de pacientes que sigue estando con frecuencias cardíacas altas.
Bien, y por lo tanto nos planteamos qué hacer con este paciente. Esta paciente, como ya he dicho, insuficiencia cardíaca, sistólica, fracción de eyección 35%, clase funcional 2. Una opción sería implantarle un marcapasos resincronizador. Es una paciente que, como ya hemos comentado, tiene un bloqueo de rama izquierda. La otra opción, aunque no es isquémica, tiene una frecuencia cardíaca que ya es, tiene una fracción de eyección que ya es del 35%, con lo cual, aunque no es excesivamente baja la fracción de eyección, pues ya nos podríamos plantear el poner un DAI con resincronizador, y la última opción sería introducir ivabradina. Bien, nosotros nos decantamos por esta última opción. ¿Por qué nos decantamos por esta última opción? Como ya se ha comentado antes, pues en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la ivabradina ha demostrado que incluso en los pacientes, como es el caso de esta paciente, con frecuencias cardíacas por encima de 75 latidos por minuto, incluso mejora lo que es la mortalidad por todas las causas. El endpoint que a mí más me gusta ver en los estudios, pues si el paciente está en ritmo sinusal con frecuencia cardíaca por encima de 75, y ya hemos dicho que muchos de los pacientes beta bloqueados siguen con estas frecuencias cardíacas, pues la ivabradina les va a mejorar incluso la mortalidad. Pero es que además yo creo que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenemos que ir paso a paso, y yo tengo la suerte de trabajar en un centro que somos centro de referencia para trasplante cardíaco, y relativamente con cierta frecuencia pues recibimos pacientes para valorar trasplante cardíaco en los cuales no se han subido todos los peldaños antes de llegar a estas situaciones. Es decir, yo creo que todo paciente con insuficiencia cardíaca, lo primero es optimizar el tratamiento médico. Y de hecho nosotros no nos planteamos el poner un resincronizador, por ejemplo, en pacientes cuyo tratamiento médico no esté optimizado. Posteriormente, si con el resincronizador el paciente sigue con síntomas, pues a lo mejor nos planteamos ponerle un trasplante cardíaco o una asistencia ventricular, pero yo creo que tenemos que ser muy cautos a la hora de no indicar medidas excepcionales en pacientes que no hayan cumplido una optimización del tratamiento médico. Este sería un poco cómo veo yo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, es un poco de forma similar como lo presentan las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Básicamente lo que se trata es a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica tratarlos con IECAs y beta bloqueantes. Si el paciente no tiene una descompensación en ese momento, simplemente tratar las comorbilidades o desencadenantes si los tiene. Si el paciente no tiene síntomas, no habría necesidad de más tratamiento médico y nos plantearíamos qué pacientes tienen indicación de desfibrilador. Si el paciente está sintomático, como era nuestra paciente, tiene que estar con diuréticos e inhibidores de la aldosterona. Y si el paciente sigue sintomático, y en estos casos de pacientes que estén en ritmo sinusal con fracción de eyección deprimida de 35% menos, pues si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 70 o más, hay que añadir al tratamiento ivabradina. Y solo después de esto nos tendríamos que plantear la posibilidad de poner un resincronizador en función del QRS y, bueno, valorar otros tipos de tratamientos. Pero, sobre todo, ir siempre paso a paso. Y, además, tampoco me resisto a comentar que, como se ha dicho antes, se están replanteando actualmente las indicaciones del resincronizador. Y, de hecho, este es un estudio recientemente publicado en la revista Archives of Internal Medicine, en la cual pues, los autores, haciendo un metaanálisis del resincronizador, lo que concluyen es que en los pacientes que tienen un QRS por debajo de 150 milisegundos, pues no encuentran un beneficio de esta terapia. Manuel, hay varias cuestiones aquí, un conjunto de cuestiones. Uno es sobre la introducción, es decir, el tema de la optimización. Hay que titular al máximo el beta bloqueante, la pregunta clásica, y después asociar ivabradina, o la titulación simultánea. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esa? Porque sí, son varios los comentarios. Yo, como ya lo has comentado tú previamente, también creo que los beta bloqueantes van a estar aquí toda nuestra vida. Es decir, probablemente por motivos históricos. Si a lo mejor hace 50 años estuviese disponible la ivabradina y no los betabloqueantes, pues ahora estaríamos en una situación inversa. Pero los betabloqueantes han llegado antes, han demostrado una mejoría espectacular
de la supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con lo cual hoy en día no es planteable no dar a un paciente, salvo que tenga contraindicación, no darle un betabloqueante. Yo creo que hay que darle un betabloqueante a la dosis máxima que tolera el paciente y hay que llegar a esa dosis máxima cuanto antes. Ahora, yo creo que tampoco hay que ser talibán en esto, es decir, no, yo voy a llegar a la dosis máxima y me da igual si el paciente tiene astenia, si está hipotenso, pues yo llego a la dosis máxima. No, yo intento en todos mis pacientes llegar a la dosis máxima, pero siendo realista y además, como he comentado antes, también posiblemente porque mi hospital, dentro de lo envejecida que está España, Madrid está más envejecida y la zona poblacional de Marañón está más envejecida todavía. Y por lo tanto nosotros vemos mucho paciente anciano en los cuales nuestra experiencia, y eso que nos empeñamos, pero nuestra experiencia es que muchas veces no llegamos a la dosis máxima, a la dosis objetivo de betabloqueante. Y en esos pacientes nuestra experiencia es que, como también se ha comentado previamente, la seguridad de la ivabradina es enorme. Yo creo que hay que destacar incluso más que la eficacia, que es un fármaco muy eficaz, su enorme seguridad. O sea, es un fármaco que el único efecto secundario, para así decir, conocido a nivel cardíaco sería la bradicardia, que es el efecto que perseguimos. Pero es que además la ivabradina es un fármaco inteligente porque bradicardiza en función de la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Es decir, si el paciente está con frecuencias cardíacas no muy altas, la ivabradina le va a bradicardizar poco, mientras que el paciente que más nos interesa bajar la frecuencia cardíaca es en ese paciente en el cual la ivabradina baja más la frecuencia cardíaca. Con lo cual yo creo, estoy de acuerdo, hay que titular betabloqueante, hay que titularlo cuanto antes, pero nosotros, si el paciente sigue con frecuencias cardíacas altas, añadimos lo antes posible ivabradina. Sí, yo creo que es muy importante este hecho y sobre todo este comentario de ivabradina, que ivabradina bradicardiza en función de dónde partes y esto sí que es muy, muy importante y sobre todo la seguridad, porque hay varias preguntas aquí, dice si se puede utilizar con disfunción renal, alguno plantea incluso con filtrados menos de 60, yo creo que es algo importante, e incluso en pacientes con insuficiencia renal muy evolucionada, es decir, aunque no esté estudiado porque era un criterio de exclusión del SIF en insuficiencias renales muy avanzadas, pero también es una probable posibilidad. No sé cuál es vuestra opinión ahí. O sea, mi opinión y mi experiencia es que, como he dicho antes, yo no conozco fármaco más seguro. O sea, nosotros, por ejemplo, si uno va a los datos del SIFT y busca, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes del SIFT estaban beta bloqueados, con lo cual para mí el SIFT es un estudio que básicamente lo que estudia es la asociación de ivabradina con betabloqueante, que por otro lado es lo más frecuente. Yo en insuficiencia cardíaca hoy por hoy uso mucho más asociación de ivabradina con betabloqueante que solo ivabradina, que es verdad que aquel paciente, como se ha comentado antes, que de verdad tiene hiperreactividad bronquial, de verdad tiene una contraindicación para el uso de betabloqueante, en ese paciente le da solo ivabradina, pero eso es la excepción. La norma es ivabradina más betabloqueante. En el SIFT, los pacientes a los que se retiraba el fármaco del estudio fue el mismo en el grupo de ivabradina que en el grupo placebo. Eso es algo que nunca sucede en un ensayo clínico. Eso nos habla de la enorme seguridad de la ivabradina. Con efectos secundarios, salvo la bradicardia, que es un efecto, como digo, que es lo que perseguimos con el fármaco, está el tema de los fosfenos, es un efecto secundario muy raro, que además suele desaparecer con el tiempo. Entonces, yo creo que es un fármaco que de verdad podemos no darlo si creemos que no tiene indicación, pero si el paciente tiene indicación, pues a mí no me preocupa. Yo he usado ivabradina en pacientes con insuficiencia renal. Es cierto, como se ha comentado, pues que en un paciente con una insuficiencia renal extrema o muy grave, pues podríamos decir que se sale de los pacientes que se incluyeron en el SIFT. Pero en la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen cierto grado de insuficiencia renal, es un fármaco que se puede usar con total seguridad. Gonzalo, ¿algún comentario? Yo en el cronograma, con este tipo de pacientes, creo que es muy importante lo que tú has explicado y yo creo que lo hacemos todos igual. Primero, beta bloqueante, si no se consigue frecuencia cardíaca suficiente, añadir ivabradina. Que resaltar que tanto en Beautiful como en Chief, como en la práctica clínica habitual, no son pocos, son alrededor del 50% de los pacientes que están en insuficiencia cardíaca con fracciones de eyecciones preservadas o fracciones de eyecciones deprimidas, porque aunque los datos que tenemos de Beautiful y de Chief son con fracciones de eyecciones deprimidas, se habla de fracciones de eyecciones por encima del 35% en muchos de los casos, y se llega a frecuencias cardíacas por encima de 70 en un 50% de los pacientes, a pesar de tratamiento con beta bloqueantes en el 87% de los casos. Es decir, que los beta bloqueantes son muy buenos, son necesarios, son el primer escalón, pero en muchos casos que no consigamos frecuencia cardíaca añadir. A mí, Manuel, si no te importa, me gustaría que hicieras algún comentario sobre los reingresos. El reingreso es un problema
increíble en los hospitales españoles, en todos los hospitales del mundo, por supuesto, y desde luego tiene unas consecuencias económicas en calidad de vida primero y después unas consecuencias económicas tremendas, y sí que tenemos datos de subestudios del SHIFT, ¿no? Y me gustaría que hicieras algún comentario con relación a esto. Bueno, es bien sabido que hay una publicación en la Revista Europea de Cardiología que demuestra cómo el uso de ivabradina disminuye de forma muy notable la tasa de reingresos, que efectivamente yo diría que es, después de la mortalidad, el segundo problema que más nos debe preocupar en estos pacientes. De hecho, en el estudio que he comentado que publicamos de titulación rápida de carvedilol en pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca, una de las cosas que nos preocupaba fue ver si los pacientes a los que se titulaba el carvedilol de forma rápida reingresaban más que los pacientes a los que no se hacía. Y vimos que no, con lo cual eso nos dejó muy tranquilos. Pero es verdad que es un tema que no está resuelto. Nosotros hemos detectado una disminución de las tasas de reingresos en mi centro al poner en marcha un programa de revisiones más frecuentes con el hospital de día en los pacientes que tienen clases funcionales más avanzadas. Pero efectivamente, el tener el paciente bien tratado, bien beta bloqueado, tratado con ivabradina, va a hacer que ese paciente reingrese menos. Y hay que tener en cuenta que eso tiene un coste económico muy importante. El principal coste del tratamiento de la insuficiencia cardíaca viene determinado por los ingresos y reingresos hospitalarios. Muy bien, vamos a seguir con el caso. No, el caso, la verdad, tengo una última diapositiva que era simplemente el recordar el cambio de paradigma que tenemos que tener en mirar la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes. Nosotros, tradicionalmente, si el paciente está hipertenso, todos somos conscientes que ese paciente tiene mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy mi experiencia es que la mayoría o muchos médicos pues no tienen esta misma percepción con la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, tenemos aquí esta diapositiva, ese paciente con insuficiencia cardíaca sistólica posiblemente le suponga un mayor riesgo la frecuencia cardíaca que tiene que la hipertensión que tiene. Pero muchos médicos, a lo mejor ese dato de la frecuencia cardíaca, que antiguamente ni siquiera pues, se registraba en muchas historias clínicas, pues no le damos la importancia que debiera. Entonces, yo creo que, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos que tener los ojos de mirar qué frecuencia cardíaca tiene el paciente. Si está en sinusal con frecuencias cardíacas por encima de 70, eso hay que bajarlo, independientemente de que el paciente esté beta bloqueado o no. Yo ya he escuchado comentarios, no, pero es que este paciente ya está beta bloqueado. Pues si está beta bloqueado, 86 latidos por minuto, pues aunque esté a dosis máximas de beta bloqueante, hay que bajarle la frecuencia cardíaca, y creo que, como se ha dicho bien, ya hay bastantes datos en la literatura que apuntan a que la frecuencia cardíaca es un factor de riesgo cardiovascular y, por lo tanto, debemos controlarlo. Sí, yo creo que esto es un tema muy importante, porque aquí casi que hay que hacer el camino desde el principio, porque la frecuencia cardíaca aparecía casi como un parámetro clínico a despreciar. Consta la presión arterial, la temperatura, pero la frecuencia cardíaca se mide de aquella forma, y yo creo que los datos son tan sólidos en que no solo es un marcador, pues si fuera un marcador, pues bueno, podríamos despreciarlo porque tendríamos otros marcadores, pero sí que es un objetivo terapéutico muy sencillo de monitorizar y de controlar, y por tanto yo creo que eso sí que es una buena implicación clínica de esto, ¿no? Que la frecuencia cardíaca en cardiopatía isquémica crónica, en cardiopatía isquémica aguda también, y en insuficiencia cardíaca como objetivo terapéutico, y ya que planteamos objetivos de presión, objetivos de LDL, objetivos de hemoglobina glicada, objetivos de frecuencia cardíaca, sobre todo en cardiopatía isquémica. En insuficiencia cardíaca deberíamos casi empezar por ahí, porque eso sí que tendría mucho fruto a la hora de optimizar el tratamiento en estas patologías. No me resisto a volver a una pregunta aquí antes de acabar, porque es continua y tal, de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, ¿no? Es decir, que la mitad de la insuficiencia cardíaca que ingresa en los hospitales de España es insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, aunque suelen ingresar más en medicina interna, y los de deprimida suelen ingresar más en nuestros servicios de cardiología, pero es una realidad. Suponen también mucho reingresos, se inestabilizan mucho. Beta bloqueantes, ivabradina, la frecuencia cardíaca, la duración de la diástole es un elemento fundamental en la optimización del llenado, y a más frecuencia cardíaca, menos tiempo de diástole, peor. ¿Qué harías tú? ¿Qué haces en práctica clínica? ¿La usas? ¿No la usas? Perfecto. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un problema enorme.
la prevalencia es prácticamente la misma que la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica y además en poblaciones envejecidas como la nuestra, en la española, seguro que hay más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que insuficiencia cardíaca sistólica. Con lo cual yo creo que nos tenemos que lanzar a por ella. Mi recomendación es que toda la insuficiencia cardíaca ingrese en los servicios que nos dedicamos al corazón, que es cardiología, lógicamente, independientemente que muchos pacientes evidentemente necesitan un tratamiento interdisciplinar, pero es una patología cardíaca y por lo tanto, aunque en muchos centros los cardiólogos la tienen un poco olvidada, creo que tiene que ser una prioridad. Hoy por hoy no hay ningún fármaco que haya demostrado que mejora la supervivencia de estos pacientes y yo creo que esto es algo claro. Y en parte es porque no se han hecho muchos estudios, pero también es porque los estudios que se han hecho pues han salido negativos o con muy débiles endpoints positivos. Con lo cual, hoy por hoy, lo único que podemos decir es tratamiento sintomático. ¿De acuerdo? ¿Va a cambiar esto en el futuro? Nadie lo sabe. Los estudios experimentales con ivabradina, hay varios estudios experimentales que la verdad es que son muy esperanzadores. Lo que pasa es que estamos hablando de estudios experimentales en ratas, en conejos, que están publicados y que la verdad es que salen muy bien. Hoy por hoy todavía no hay datos. Ya lo digo, nosotros estamos involucrados en un ensayo clínico que está reclutando pacientes en este momento para insuficiencia cardíaca diastólica con ivabradina. Si los datos de este ensayo salen positivos, pues sería por primera vez tendríamos un fármaco que podríamos usar en estos pacientes, además de para mejorar los síntomas, para mejorar su pronóstico. En cualquier caso, esta pregunta es muy recurrente. Yo estuve ahora, por ejemplo, hace poco en el Congreso de la Sociedad Balear de Cardiología, hablando de insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca, me preguntaron esto mismo. Entonces, yo tengo un poco la sensación que nos planteamos mucho el uso, por ejemplo, de ivabradina en situaciones en las que no está aprobada o que no está comprobada su utilidad. ¿Podemos usar ivabradina en taquicardia sinusal inapropiada? Seguro, o sea, yo no digo que no se utilice en esos casos, pero cuando tenemos un montón de pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, en ritmo sinusal, con frecuencias cardíacas altas, en los que no se está usando el fármaco. Entonces, primero vamos a usarla donde está indicado. Que tengo un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica que no tengo forma de controlar los síntomas, que está taquicárdico y fuera de indicación, después de hablar con el paciente, escribir bien la historia clínica, que es fuera de indicación, etcétera, pues le doy ivabradina, fenomenal. Pero antes no se nos olvide que hay muchos pacientes que tienen indicación del fármaco en los cuales podemos usarlo, ¿no? Bien, yo creo que casi hemos llegado al final. Muchas gracias, Manuel. Es muy importante en este tema del continuum cardiovascular, su relación con la frecuencia cardíaca, el control de la frecuencia cardíaca como objetivo terapéutico en la cardiopatía isquémica, en la cardiopatía isquémica aguda, complicada con insuficiencia cardíaca. Veremos qué pasa más adelante ya en el infarto agudo de miocardio, en la insuficiencia cardíaca crónica, de optimizar el tratamiento y la importancia de optimizar el tratamiento, tanto fármacos como dosis de los fármacos, con el objetivo de conseguir la estabilidad clínica y la mejoría en el pronóstico de los pacientes. Y yo creo, y desde aquí, desde la Sociedad Española de Cardiología, es importante luchar porque en el sistema sanitario que aquí tenemos, que es el mayor logro social, el sistema sanitario público de este país es el mayor logro social, no hay ninguna duda, porque garantiza excelencia asistencial con independencia de nuestro nivel socioeconómico, de nuestra procedencia social. Eso es un bien en sí mismo que hay que luchar, pero hay que luchar incorporando la innovación. En los tiempos que corren puede ser que el sistema sanitario público haya una tendencia a reducir su calidad y transformarlo en una especie de beneficencia, y en este país aún no se puede conseguir medicina de calidad en la medicina privada, salvo honrosas excepciones. Hay que luchar porque la innovación y la real innovación y las recomendaciones de las guías se puedan incorporar a los hospitales y a la medicina de este país, como en este caso es cumplir las guías en cardiopatía isquémica y en insuficiencia cardíaca, para hacer que los pacientes vivan más y mejor, que es nuestro objetivo. Entonces, antes de cerrar, el doctor Lecuona, que me está indicando aquí, pero tiene que ser muy breve. Sí, no, simplemente me gustaría decir, porque creo que hay que decirlo, que las guías también señalan que nos debemos
organizar de una manera diferente a como estamos organizados. Y que un equipo multidisciplinar de insuficiencia cardíaca en el que el rol principal tiene una enfermera especialista en cardiología va a jugar un papel y es grado de recomendación y nivel de evidencia 1A exactamente igual que el del betabloqueante. Si queremos progresar en este país, si queremos que la medicina pública vaya adelante, tenemos que incorporar a las enfermeras y tenemos que hacer equipos multidisciplinares que traten la insuficiencia cardíaca y, como ha dicho Manuel, la adherencia es un problema muy serio y para mejorar la adherencia necesitamos de estos profesionales. Sin duda, y además la insuficiencia cardíaca es el reto organizativo máximo. Organizar la cardiopatía isquémica es bastante fácil, organizar la fibrilación auricular también. El reto máximo es organizar la insuficiencia cardíaca en que todos los profesionales, pero no solo médicos, sino también, sobre todo personal de enfermería, pues haya saber en qué momento cada uno de nosotros tenemos que participar en todo ese continuum. Pero Manuel también dijo una cosa importante que yo no me resisto a recalcar. Nosotros somos las personas que nos dedicamos fundamentalmente al corazón en los hospitales. Y en la insuficiencia cardíaca a mí me duele particularmente en el síndrome coronario agudo de este país. Ahí sí que me duele hasta el extremo que a veces no me permite casi dormir. No es normal que en muchos centros de este país el síndrome coronario agudo no se ha visto en ningún momento por el profesional que teóricamente se ha formado específicamente para ese tratamiento. Por supuesto que desde aquí, y es un poco mi compromiso, esa va a ser también un área de reflexión y de intervención. Bueno, quiero finalizar. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. Estará disponible en la web de la Sociedad Española de Cardiología. Todo el mundo que quiera acceder a la acreditación, que no se olvide de completar el formulario de acreditación. Debajo se puede solicitar a través de ese formulario online. Agradecer de nuevo a Robbie la libertad que nos ha dado para organizar esta sesión y para organizar una sesión que enlaza directamente con este aspecto de la innovación, de la incorporación de la innovación que aporta auténtico valor, porque nosotros tenemos que luchar por incorporar la innovación que aporta valor y también pensar que hay cosas que hacemos que no aportan valor y tenemos que desprendernos de ellas. Consultas redundantes, pruebas complementarias repetitivas, porque de esta forma podemos sostener un sistema que es el mayor logro social y lo seguirá siendo siempre que aporte innovación y excelencia en la asistencia de nuestros pacientes. Por tanto, muchas gracias y espero que podamos seguir en este tipo de directos que es una iniciativa de formación continuada estratégica de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias a todos.